Es el ancla del alma. Voy a seguir un poco con la línea de lo que empecé el día domingo. La esperanza es algo que nos mantiene firmes. Es algo que nos hace soñar, ¿sí o no? Es algo que nos ayuda a esperar cuando tenemos esperanza. Es algo que nos eleva. Pero cuando se pierde la esperanza, asoma la desesperanza. Y la desesperanza se convierte en algo que nos aprieta, que nos envuelve completamente y que nos quiere llevar hacia abajo. Y la desesperanza, que posiblemente todos lo hemos vivido, quiere terminar con nuestros sueños, quiere terminar con nuestras ilusiones. La desesperanza nos lleva a desconfiar de la gente. La desesperanza nos lleva a no creer a la gente. La desesperanza nos lleva a decir, ya todo esto está acabado. Pero cuando usted llega a conocer al Rey de Gloria, usted va a entender que hay esperanza realmente. Así que esas palabras de desesperanza en realidad son solamente pasajeras en el corazón y en la vida de aquel que está viviendo un desierto pasajero en su vida. Porque los desiertos, usted no crea, son pasajeros. ¿Amén? ¿No está tan convencido? Le voy a decir algo. Acuérdese esto. Los desiertos son pasajeros. El desierto era para cruzarlo en 15 días. ¿Por qué se demoraron 40 años? Cuando dieron el primer paso y entraron al desierto, dice la palabra que los llevó para probar su corazón. Así que nuestro corazón constantemente va a ser probado. Y es probado a través de los problemas. Porque en los problemas es donde aparece realmente nuestra fe, en quién está afirmada nuestra confianza. Permítame leerle algo del libro de Hebreos capítulo 6. Si me puede pasar la Biblia, por favor. Me quedó abajo. Hebreos capítulo 6, versículo 9. Si lo puede abrir, por favor. Gracias, mi amor. Hebreos capítulo 6, versículo 9. Déjeme leerle algo que le va a dar esperanza. Hebreos capítulo 6 nos dice así la palabra de Dios. Empiezo con el versículo 9. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. Está hablando de esperanza. Pero dice que tienes que mantenerte constante. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredaron las promesas. Eso es lo que han hablado en esta noche en la adoración. Hablaban de promesas. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, cuando no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Esto es algo que tú tienes que entender. Que la palabra de Dios está escrita y hay más de 4,000 promesas para cada uno de nosotros. Y cuando Dios dice algo, Dios cumple. Grábate esto, Él lo va a cumplir. Versículo 16, los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión.
Por eso Dios, queriendo demostrar claramente, quiso demostrar Dios claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable. Yo te voy a bendecir a ti, Abraham, y a toda tu familia y a toda tu descendencia. Y lo que te estoy diciendo es algo real, es inmutable, porque Él es inmutable. Quiere decir que no cambia. Y si usted ha recibido a Jesucristo en su corazón como el Señor y Salvador, usted forma parte de esta promesa y de este linaje de Abraham. ¿Me va entendiendo? Entonces esta promesa de bendición llega a usted. Sigue, la palabra de Dios dice: lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, es imposible que Dios ofrezca algo y no lo cumpla. Eso sucede con los republicanos y los demócratas y algunos independientes. Le prometen y no cumplen. Pero con Dios las cosas son distintas. Por eso yo le digo, confía en Dios. Aleluya. Lo hizo así. Luego dice: tenemos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos de nuevo a la esperanza. Nos refugiamos a la esperanza que está delante de nosotros. Y tenemos firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús el precursor entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote. Miren, hablamos de la esperanza. Les compartí esto de Dios. Y le voy a volver a repetir varias veces hasta que usted se grabe. Porque usted y yo enfrentamos casi todos los días o todas las semanas un problema, ¿sí o no? Dígame si yo estoy equivocado. Corríjame por favor si usted no encuentra un problema en su trabajo, una vez por semana, por lo menos. 1, 2. ¿Quién da más? 3, más 4, 5. Encontramos constantemente problemas en nuestro trabajo. Encontramos problemas cuando vamos manejando. Encontramos problemas cuando nosotros estamos, aún en la familia, en el hogar. Hay los roces, ¿o no? Pero quiero que se grabe esto. Dios permite los problemas, nuestros problemas, para que nosotros podamos solucionar nuestros problemas. Esto es como un trabalengua, ¿no? ¿Me está entendiendo o le repito? Dios permite que sucedan problemas en nuestras vidas para que nosotros podamos solucionar y salir de una vez de esos mismos problemas. Porque los problemas que vivimos no se solucionan. Y si no se solucionan, lo que van a hacer es a quitarnos la esperanza. Y lo que el Señor ha venido, según la palabra que acabamos de leer, es que Él vino a darnos esperanza y bendición. Así que esta noche les vengo a decir que los propósitos de Dios y las promesas de Dios son inmutables y que sí hay esperanza. Inmutables es que no hay variación. Él no miente, Él no cambia. Están ahí, fueron escritas hace miles de años porque sabía, Él es nuestro creador, Él es nuestro salvador, y Él sabía que tú y yo íbamos a encontrarnos con diferentes tormentas y problemas en nuestra vida, y para cada problema que tenemos en la vida, le aseguro que hay una promesa, y para cada promesa surge la esperanza. Y nos fueron dadas a nosotros para disfrutarlas, para vivirlas, para hacerlas realidad en nuestra vida. No son para mañana, son para el ahora. Y si mañana te levantas, tienes promesas nuevas cada día, dadas para ti. Ahora, en este tiempo es un poco complicado, es difícil comprender esto de lo que es inmutable, porque vivimos en un mundo que todo está cambiando, correcto, todo cambia.
Yo siempre me río de la propaganda donde dice compré el último televisor, pero cuando le van a entregar el último televisor, en el carro que le van a entregar, Samsung dice ya tengo el nuevo televisor. Él dice era el último, me dijeron en la tienda, pero ya hay otro nuevo. Porque todo va cambiando y nos es complicado entender que hay algo que no va a cambiar y que nunca ha cambiado, y es la palabra de Dios, Dios y sus promesas. Así que como todo cambio, parece que nosotros no podemos estabilizar nuestras vidas, porque el mundo es un sub y baja y pensamos que nuestras vidas tienen que ser sub y bajas emocionales, y no tienen que ser así. Por eso Santiago dice, no puede ser como las olas del mar que son llevadas por el viento de un lado para otro. No podemos ser así. Nosotros tenemos que ser constantes en nuestro caminar con Él. Y vienen las tormentas, se levantan los gigantes, perdemos nuestro trabajo, perdemos la esperanza, nuestros seres queridos mueren, perdemos la esperanza, los planes que queríamos hacer también se comienzan a modificar, los sueños que deseábamos que sean realidad no se hacen, y todas esas cosas que nos frustran y se nos roba la esperanza en las dificultades económicas. A veces nos sentimos solos. Y con todo esto que estamos viviendo, cuando prendemos la televisión, ¿qué encontramos? Crisis, guerras, hambrunas, mujeres desaparecidas, gente desaparecida, tiroteos. Así que terminamos diciendo, no hay esperanza. Pero quiero que entiendas tú, como hijo de Dios, como hija de Dios, eres de esperanza. El reino de los cielos se quiere establecer aquí en la tierra para mostrar al mundo a través de tu vida que sí hay esperanza. ¿Me estás entendiendo? Y la desesperanza quiere romper el tejido mismo de la esperanza. Sin embargo, tú y yo tenemos que aprender. Tenemos que entender algo, tenemos que grabarnos algo. Siempre lo digo, tenemos que tatuarnos algo. Y ahí alguien se emociona, pero te estoy hablando espiritualmente, te estoy hablando emocionalmente, te estoy hablando, como decía, grábese en la mente la palabra de Dios. Grábese, aprenda algo que usted tiene. Aquí nos dice en esta noche, nos dijo que nosotros tenemos un ancla que se mantiene firme, sin importar cuántas tormentas experimentemos. Como ustedes saben, y no sean envidiosos, yo me fui a un crucero la semana anterior. Ustedes me dieron eso. Y hubo un momento en que esto lo hago constantemente. Llegó un momento en que me paro por un momento, unos pocos segundos, y siempre busco dónde está el ancla de esos cruceros. Usted no lo hace, yo busco el ancla. Le decía a Liliana, mira esas sogas, cómo amarran, cómo detienen tanto. Y yo le conversaba, pero yo miré un ancla color blanca y unas cadenas que le sostenían. ¿Saben para qué sirve el ancla? Le sueltan en medio de la tormenta el ancla. Ese es el ancla de la navegación. El trabajo del ancla es estabilizar el barco en medio de la tormenta. El ancla está en las profundidades. Tú no ves el ancla en la tormenta. Lo único que tú ves, tú estás ¿a dónde? Tú estás arriba. Tú ves la tormenta, tú ves los vientos, tú no ves el ancla. Pero cuando hay la tormenta y el barco está establecido, hay un ancla que le sostiene y que le da estabilidad. Y esa ancla y esa esperanza es Jesucristo, es Dios. Es la palabra de Dios en nosotros. Y a veces pensamos que esas promesas no hay. A veces pensamos que por lo que el hombre nos ha hecho, las cosas que nos han sucedido, no hay esperanza, y eso no es verdad. Esta noche vengo a decirle que a medida que vengan las olas, esas circunstancias complicadas, y se agiten a nuestro alrededor, y vengan las olas agitadas a nuestro alrededor, nuestra ancla de esperanza siempre se va a mantener firme y segura, pase lo que pase. Antes de irme, Joseph me dijo, pastor, por favor, no pida que el mar se agite, me dijo.
porque la otra vez que estuve en un crucero, solo me he ido 2 veces, pero la primera vez dije, Señor, siempre lo digo a Liliana, es lindo disfrutar, es inmenso, pero me llena mi corazón porque es más inmenso, nuestro Dios es mucho más grande. Y la primera vez se me ocurrió decir, Señor, quiero ver el mar agitado. Y el mar se agitó y mi esposa decía, no le voy a decir lo que... Bueno, de vez en cuando me llama loco, ¿cómo vas a pedir esto? Y yo era emocionado, pero mira cómo se mueve, porque son inmensos los barcos. Y en medio del mar parecen juguetes. Pero Dios es más grande. La razón por la que nos cuesta trabajo recordar a nuestra ancla de esperanza es porque nuestras vidas siempre están en la cubierta. ¿Nos gusta pasar en la cubierta o no? ¿Dónde pasa la mayoría de gente? En un crucero, en la cubierta. Podemos disfrutar del sol o podemos ver el mar embravecido. Pero hay un ancla. Podemos recuperar nuestra esperanza. Pero para recuperar nuestra esperanza debemos nosotros aprender a entrar a esa profundidad de la palabra de Dios. Escudriñar la palabra de Dios con regularidad, es más decir, todos los días, porque la palabra de Dios es el ancla, es la que nos da las promesas. Si eres un cristiano y no lees la palabra de Dios, vas a tener problemas emocionales. ¿Entiende? Eso es lo que le sucedió a los discípulos. El día domingo les compartía esto. Y les decía, bienvenido al club de los preocupados, ¿se recuerdan? Y ahora les vengo a decir, bienvenido al club de los que enfrentamos tormentas. Algunas son terribles, ¿sí o no? Y esas nos quieren llevar a la desesperanza. Y ahí es cuando nos sentimos perdidos. Ahí es cuando no entendemos. Cuando estamos en medio de un huracán. Parecemos que nuestros barcos se van haciendo más pequeños, ¿correcto? Y todo se va a derrumbar. Y nos preguntamos, ¿cómo llevamos? ¿Cómo llegar al otro lado estando sanos y salvos? ¿Cómo pasar de esto? Y esto sucedía mientras cruzaban el mar de Galilea. Mientras todo iba bien. Le vuelvo a repetir, ¿le parece conocido? Mientras todo iba bien, cambió el tiempo y las cosas cambiaron. ¿Qué le ha pasado eso? Todo estaba bien, pero algo sucede y le cambia el día. Le cambia la semana. Se cambia el tiempo. No entiendo. Estaba haciendo sol, ahora llueve. Todo estaba yendo bien y ahora me quedo sin trabajo. Todo iba bien y ahora viene esta situación. Estos hombres, los discípulos, hombres viejos como yo los llamo, pescadores viejos con experiencia, desesperados, despertaron al Señor Jesús. Y le gritaron, Señor, sálvanos que perecemos. Yo no entiendo un poco todo esto de los discípulos. Yo no sé si usted les entiende, yo no les entiendo. ¿Saben cómo Jesús les respondió a ellos? Les reprendió por su falta de fe. Hombres de poca fe. Y luego reprendió al viento y reprendió al agua también. Mostrándose como el Señor de toda la creación. Y entonces ahí, después de que reprende al mar y el viento, se dan cuenta que Jesús estaba en la barca. ¿Usted me está entendiendo un poco esto? Porque yo no les entiendo a ellos. ¿Cómo es que después recién se dieron cuenta de esto? Y a veces los problemas, aún a los cristianos, nos hacen perder la esperanza. Y no entiendo cómo un cristiano puede perder la esperanza. Pero estas historias que están escritas en la palabra de Dios nos muestran que son cosas que tú y yo podemos vivir. Pero al mismo tiempo Jesucristo demostró que Él era la esperanza. Y el Señor Jesucristo dice, que le imitemos nosotros a Él. Usted y yo estamos aquí para dar esperanza.
Usted, cuando entra a su trabajo, a la empresa donde usted trabaja, usted es una luz de esperanza. En su familia, usted tiene que ser la esperanza. Si hay un caos, alguien tiene que levantarse con esperanza. ¿Me entiende? Pero a veces es triste ver a los cristianos que están más ahogados y más tristes y más afligidos que los que no son cristianos. No entendemos nuestro rol, no hemos entendido nuestra autoridad, nuestra posición como hijos de Dios. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Cuando surgen las tormentas en nuestras propias vidas, tú y yo ya sabemos dónde nos tenemos que dirigir, correcto. Tenemos que correr. Las preocupaciones, la desesperanza, la convertimos en oración. Otra cosa, la gente cuando vienen los problemas, piensen que los problemas es una indicación de que Dios no está presente. ¿Sí o no? Usted ha escuchado, los problemas vienen y parece que Dios no está presente. Eso no es verdad. Yo creo que aquí habían 3 actores, Dios viéndolos. Yo siempre me imagino a Dios también viéndome. No sé si usted le hace eso en su vida, pero yo me imagino a veces Dios viéndome cómo yo estoy enfrentando la vida, cómo yo estoy enfrentando ese problema. Y en este caso Dios estaba viéndoles a unos hombres desesperados y a otro durmiendo. Jesucristo es el que dormía. La pregunta es si Él está viendo ese escenario en su vida, en su casa, en su familia, en su trabajo. ¿Cuál está siendo su actitud? ¿Usted está durmiendo, descansando en los brazos del Señor? ¿O usted está haciendo lo que está agitando y está angustiando a los demás? Porque le recuerdo, usted es esperanza. Somos esperanza. En Hebreos nos dice que imitemos la fe de los grandes hombres y mujeres de Dios. Imitemos la fe de los grandes hombres y mujeres de Dios que por su fe y paciencia heredaron las promesas. Aquí aparece la palabra paciencia. Es complicado esperar, correcto. ¿Hasta cuándo usted va a entender o vamos a entender que las cosas no se hacen? Perdón. Excuse me. Que no se hace a mi tiempo ni a mi manera. ¿Cuántas veces vamos a entender? Y si no entendemos esto, vamos a andar en constantes pequeñas desesperanzas. Cuando Dios nos dice en su palabra que nos va a bendecir, tenlo por hecho. Los niños que pasaron aquí al frente son bendecidos. Desde antes han sido bendecidos, fueron rebendecidos esta noche y van a seguir siendo bendecidos porque forman parte de familias entregados. Y esta promesa de bendición no va a cambiar. Le vuelvo a repetir, Él es inmutable. Y si se ha olvidado, Él es el Todopoderoso. En Él tenemos como nuestra firme y segura ancla de nuestra alma. En otra versión de Hebreos capítulo 19 nos dice, esta confianza nos da la plena seguridad. Es como el ancla de un barco, nos dice la versión lenguaje actual. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado, nos dice. Y lo hizo para dejarnos libre el camino hacia Dios. Así que si yo tengo un problema, si yo tengo una circunstancia difícil y estoy sintiendo que estoy bajando, estoy menguando, la fe estoy perdiendo, la esperanza estoy perdiendo, no importa el problema, no importa la circunstancia, usted tiene un camino libre, despejado. No tiene que buscar a nadie, no tiene que hacer cita con nadie, solamente usted llegue rápido y acérquese confiado al trono de Dios. Y ahí vamos a recibir el oportuno socorro. Por eso les digo,
A veces hemos escuchado estas enseñanzas constantemente y no entiendo a los discípulos. Porque los discípulos ya lo habían visto sanar, ya habían visto milagros. Pero aún así se angustiaron. Y a veces vemos que Dios obra en nuestras vidas y aún así seguimos angustiados. No entiendo los pensamientos de ellos. Ahora sí, eres del Señor. Oh, calmas la tormenta. Sí, estaba durmiendo y estaba tranquilo. Jesucristo que estaba en la barca. Es Jesucristo que está en tu barca. Camina con Él. Y esta noche te vengo a decir, aunque todo parezca que está fuera de control, recuerda que el Señor Jesús está ahí. El inmutable está ahí con sus promesas y sus bendiciones. Y pase lo que pase, Él le va a cuidar. ¿Por qué? El Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, es el Señor de la creación. Y si puede calmar los vientos y un mar embravecido, la pregunta que te hago es, ¿no va a poder obrar en lo que tú estás viviendo? ¿Me entiende? ¿Me entendió ahora? Déjeme darle una postdata. Postdatas, ¿no? Por eso es que el pueblo de Israel, la primera generación, no pasaron hacia la tierra prometida. Porque aunque vieron con sus ojos abrirse un mar, una columna de fuego en la noche que los protegía y una nube que les cubría del sol, que caía, aún así dudaban. No dude usted. Si no, el desierto va a demorarse un poco más. Hágase de pie, por favor. Que el Señor les bendiga a aquellos que nos están viendo por internet. Muchas bendiciones y no pierdan la esperanza. Y nosotros no perdemos la esperanza de que ustedes vengan acá a la iglesia, si viven en Ocala. El Señor les bendiga.